Sean bienvenidos a esta nueva edición de las aplicaciones de Internet de las Cosas aplicadas a los agricultores. Partiendo de la idea de que nuestros productores agrícolas conocen que todo en sus campos está conectado. Los elementos como el aire, el suelo, el agua, la luz solar, está conectada y se expresa o están interconectados y se expresan a través de la salud de nuestras plantas. Frutos, flores, hojas, tallos, dicen mucho sobre esa interconexión. Nuestros productores agrícolas, insisto en esto porque va dirigido este video especialmente a mostrarles o a definirles lo que es el Internet de las Cosas. Y estoy plenamente convencido que ellos lo comprenden muy bien, porque ellos conocen de esto que estoy mencionando, sobre esta interconexión, porque nuestros ancestros inclusive estaban muy conectados con la naturaleza, de tal manera de que existían inclusive místicos que a través de un par de ramas podían detectar la presencia de agua, indicarle al productor agrícola, por ejemplo, dónde debería romper para extraer agua. De esta misma manera, el Internet de las Cosas no es sino un nombre que se le ha puesto a esta interconexión. Recordemos siempre que nosotros los seres humanos, básicamente lo que hacemos es descubrir y descubrir especialmente la naturaleza. Observando el comportamiento de nuestro universo, de nuestro entorno, de lo que nos rodea, lo repetimos, lo copiamos, lo repetimos, lo interpretamos y desarrollamos tecnología. Este es el caso del Internet de las Cosas. Sencillamente, lo que hacemos es repetir esa interconexión de la naturaleza, esa interconexión de nuestras plantas, ahora interconectando nuestras cosas. Por ejemplo, televisores, teléfonos, zapatos, ropa, órganos del cuerpo, vehículos, medidores de energía eléctrica, semáforos, etcétera, etcétera. Llevar esa información a un lugar, a otros equipos, donde le hemos dado el nombre de nube, que no es más que un conjunto de computadores físicos, bases donde se almacena la información. Y esta información entonces se tiene disponible. Pero haciendo analogía con nuestra fotografía de Nogales del lado izquierdo, pues lo que hace el Internet de las Cosas es interconectar todo. ¿Cuál es nuestro problema en el campo? Precisamente que nuestra generación ha perdido esa capacidad de conectarse con la naturaleza. Esos místicos que mencionaban anteriormente y que detectaban agua en el suelo, cada vez son menos, porque la actualidad exige que los productores agrícolas se dediquen a la administración de sus predios, compra, venta de insumos, materiales, semillas, atiendan al personal, pagar una nómina, contratar personas, evaluarlas. Y esto hace que se reduzca el tiempo, la disponibilidad para observar precisamente esos frutos, hojas, tallos, suelo, etcétera, etcétera. Se va convirtiendo en imposible estar en este proceso de observación las 24 horas del día, 7 días a la semana, hasta cumplir 365 días del año, midiendo, evaluando, etcétera, etcétera. Además, en general, los mercados están exigiendo que se incrementen los rendimientos, que los frutos sean más grandes, que sean mayor número de frutos por el aumento de la población a nivel mundial,
que además sea sustentable utilizando menos cantidad de agua, pero siendo más rentable, con las mismas superficies, utilizando menos agroquímicos y esto pues buscando siempre los menores precios. Y todos estos desafíos del mercado, de la modernidad, son afectados por el cambio climático. Esa programación en función del comportamiento de los meses ya empieza a ser bastante difícil porque este cambio climático precisamente hace de que exista incertidumbre en las labores, en las actividades que hay que realizar, creando frustración porque el productor agrícola al final siente que podría haber hecho algo más y que no lo hizo, que podría haber estado más preparado, que debería haber tomado decisiones, pero claro, si no tenemos la información de nuestros predios, si no conocemos el estado de nuestras plantas, o sea, en tiempo real, me refiero a no el conocimiento, sino el estado, el saber cuál es el estado, la cantidad de agua que tiene, cómo están sus hojas, cómo están sus frutos, pues no vamos a tener herramientas o una información de apoyo para tomar decisiones. Esto finalmente lo que crea es una gran frustración, más que el dolor, por supuesto, de las pérdidas económicas que se pueden haber tenido. La solución a esto es que en vez de conectarme con todo, todo se conecte conmigo. De forma que pueda estar en todas partes de mi predio y en cualquier momento. Esto actualmente solo se puede hacer con estas herramientas del Internet de las Cosas. En nuestro caso estamos desarrollando dispositivos como el que se pueden observar en la lámina que capta temperatura, humedad, presión barométrica del aire, humedad del suelo, las envía entonces a esos equipos, a esas computadoras, bases de datos que están en alguna parte a nivel mundial, en algún lugar, y que nos permite tener esa información disponible en cualquier momento y a cualquier hora. Además, adelanto que la mayoría de estos dispositivos que se están desarrollando, pues también pueden conectarse a otros sensores como conductividad eléctrica, medidores de pH, sondas para la medición de pH, sondas para la medición de oxígeno disuelto, en el caso que se quiera determinar calidad de agua, o conectarse sensores para medir amoníaco, monóxido, dióxido, si se quiere conocer la calidad del aire. Esta información, teniéndola disponible, como mencionaba anteriormente, en algún lugar en el planeta, en un computador en el planeta, la podemos observar a través de programas de interfaces, como el que observamos aquí en esta lámina, donde nos indica la temperatura, la humedad, a través de una visualización que pudiera ser curvas o pudieran ser manómetros o dispositivos gráficos con agujas o reloj, como se observa ahí, pero que además en estas mismas plataformas, así se llaman, el conjunto de herramientas que toman que toman los datos alojados en estas bases de datos y las tratan, o sea, les hacen un tratamiento, un análisis. Podemos incorporar análisis, por ejemplo, como o programas que harían un razonamiento como razonaría un experto, es decir, un asesor técnico, llamando esto analítica basada en inteligencia artificial. Esta información, después de ser tratada, se envía a través de un programa de teléfono al usuario, al propietario, al productor agrícola
informándole sobre el estado de las plantas. Pero, repito, después de haber sido tratada o analizada como si se tratara de un asesor técnico. Las herramientas que estamos desarrollando, pues, tienen 3 ventajas que son inigualables. La primera es que estamos utilizando para el desarrollo de estas plataformas recursos disponibles en Internet, tanto de software abierto, esto abarata el costo de desarrollo, que permite utilizar menos horas hombre, pero también electrónica, que se denomina hardware abierto, y que son kits de desarrollo de bajo costo, pero que tienen un rendimiento o un desempeño como cualquier dispositivo caro también, permitiéndonos entonces desarrollar plataformas más accesibles a los productores. Adicional a esto, esa analítica envía recomendaciones de labores en un lenguaje que sea utilizable para el productor, quitándole al productor la carga de interpretar curvas, datos, estadísticas, porque el productor, como mencionamos anteriormente, no tiene tiempo para dedicarse a ese aprendizaje, e inclusive los pequeños y medianos empresarios, productores, pues no tienen los recursos para pagar un asesor técnico todos los días que le esté haciendo interpretación de esta información. También el contar con la información en una base de datos en estas plataformas a nivel mundial, o sea, en Internet de las cosas, en lo que se denomina la nube, que es el conjunto de hardware y software que aloja la información, como les mencionaba ya, en algún lugar del planeta, nos permite tratar esta información. Queremos entonces, de esta manera, generar accesibilidad cultural, es decir, que la información que enviamos a las aplicaciones de teléfono sean utilizables porque van a ser o porque son en un lenguaje conocido por el productor, en un lenguaje aceptado por el productor culturalmente y no en datos técnicos, curvas, estadísticas que le va a dificultar al productor porque necesitaría que sea experto como un asesor técnico y luego la tercera ventaja es que a través de la analítica, como mencionamos anteriormente, denominada o le ponemos el nombre inteligencia artificial porque imita a un técnico, en este caso agrícola, a un asesor agrícola, genere recomendaciones sobre las labores más relevantes, cruzando información como la data que se captura in situ, más el estado del crecimiento de la planta, sus históricos y las labores que hay que realizar, de tal manera de determinar o definir la labor que en ese momento, en ese instante, sea más rentable. Como ven, finalmente, entonces, el Internet de las cosas es una potente herramienta tecnológica que, utilizándola o adaptándola adecuadamente, puede representar un punto de inflexión en la producción agrícola. Desde el pequeño, como pueden observar ustedes, porque estamos interesados en darle tanto accesibilidad desde el punto de vista tecnológico, accesibilidad económica, como accesibilidad cultural. Y todo esto lo podemos hacer gracias a esta herramienta. Hasta una nueva oportunidad donde seguiremos con otro tema de aplicación del Internet de las cosas. Gracias por su atención.